habíamos hablado del divorcio unilateral y le habíamos dicho que se inicia formalmente con la pretensión más la propuesta reguladora. Es decir, no olvidarse de esas dos cosas, pretensión, propuesta reguladora. ¿Vamos a hacer un ping-pong o hablo? ¿No hablo todo yo? Sí, tranquilo. Listo, no. Rápido entonces. No se olviden, consignar claramente el último domicilio conyugal para establecer bien el tema de la competencia, ¿sí? Acompañar un acta de matrimonio recientemente obtenida. Si no la tienen, pueden presentar el certificado de matrimonio o la libreta de matrimonio, pero en algún momento, antes del dictado de sentencia, pero si es posible al inicio, un acta de matrimonio recientemente obtenida es mejor, nos evitamos cualquier tipo de problema respecto de modificaciones, cualquier cosa que haya pasado con ese acta de matrimonio, al igual que las partidas de nacimiento de los chicos, ¿sí? Cuanto más reciente es, además se puede obtener con cierta facilidad y la pueden acompañar. La fecha de separación de hechos. Pero vamos, pará. Recuerden que la pretensión únicamente puede ser de divorcio, no tiene que tener ningún aditamento, no tiene que tener nada, no es, porque en algún caso todavía se ha visto divorcio y atribución de culpa a la otra parte, no, es divorcio y nada más que divorcio. En el caso de la separación de hechos, si vos vas a pretender que la disolución del régimen de bienes se retrotraiga a la separación de hechos, vas a tener que consignar cuál es la separación de hechos y después vamos a recordar que todo esto puede ser cuestionado por la otra parte, ¿no? O sea que tenemos que tener en cuenta cuando lo proponemos que algo tenemos que tener u ofrecido o en tu estudio para poder fundar que esa separación de hechos se produjo en tal fecha y no en otra. A ver, la propuesta reguladora. Si no presentás propuesta reguladora, no te lo va a admitir el juzgado. O sea, algo hay que decir de la propuesta reguladora, alguna cosa tenés que decir. Por ejemplo, podrías decir que no haces propuesta reguladora porque hay un juicio de alimento, un juicio de cuidado personal, un juicio de comunicación, de lo que sea, en trámite, que por ende no estás haciendo propuesta reguladora porque lo estás discutiendo. Y eso sería un parámetro de admisibilidad. También podrías decir, y acá hay una discusión, que lo vimos, vamos a acordar en forma privada, o propongo acordar todo en forma privada. En algunos juzgados te van a decir, respecto de los chicos, aclare, otros te van a decir que con eso es suficiente. En definitiva, tampoco perdés demasiado tiempo. Lo propones, si el juzgado te pide que aclaren, verás si discutís o no discutís ese pedido del juzgado, sabiendo que hay un fundamento legal por el cual pedirlo, porque el código te está hablando de hacer la propuesta reguladora. No te está diciendo es una facultad hacerlo o no hacerlo. Después, si quieren, algún día discutimos que a mi juicio eso empeoró la situación anterior. O sea, si hay autonomía de la voluntad de las partes, la gente son adultos, no tiene por qué andar ventilando nada, pero esa es una opinión mía personal, ¿sí? A ver, alguna cosa más. Bueno, si hacen propuesta de compensación económica, ya están revelando allí de qué es lo que están pidiendo, ¿no? Ahora vamos a ver alguna cosita sobre la caducidad, los términos de caducidad de las compensaciones económicas. Habíamos visto algunos tips para tener en cuenta a la hora de redactar la propuesta reguladora, algunos vinculados a alimentos. Hay uno que se me pasó decirlo, que es prever cómo se reduce la cuota alimentaria cuando son más de un hijo. O sea, tenés 2, 3, 4, 5 hijos. A medida que van llegando a la mayoría de edad, más que a la mayoría de edad, a medida que van llegando a los 21 años, ¿cómo se hace esa reducción automática para no tener que estar haciendo luego reducciones de cuota alimentaria? ¿Sí? Eso me parece que en una propuesta reguladora o un convenio de alimentos que esté muy bien redactado debería prever esa situación. ¿Qué hacemos cuando el más grande llega a los 21 años? ¿Qué hacemos cuando el segundo llega a los 21 años y así hasta todos los que tenemos? Porque esto genera muchos inconvenientes, especialmente porque en muchos casos no se sabe demandar la reducción. Hay algunos casos que uno ha visto y que llevan a los juzgados a sacar decretos un tanto raros, como por ejemplo, demandan, son 3 chicos, el más grande llega a los 21 años, ¿sí? Entonces la demanda la articulan contra el más grande. No, la demanda la tenés que articular contra los otros 2, porque son los otros 2 los que quedan como beneficiarios de los alimentos, que en general van a estar representados por el papá o por la mamá o por alguno de los 2. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que ir contra los otros 2 en reducción de esa cuota alimentaria, porque si no decís nada, la cuota alimentaria que estaba acordada, no sé, el 50% para 3, va a seguir siendo el 50% para 2, hasta tanto vos reduzcas la cuota alimentaria. ¿Sí? Entonces vas a tener que iniciar un juicio de reducción de cuota alimentaria
contra los beneficiarios de alimentos, no contra el que dejó de serlo. El que dejó de serlo, ya no está más discutiendo esta situación. Entonces, si nosotros en un acuerdo prevemos adecuadamente cómo se hace esa reducción, no hace falta luego hacer un incidente. También es cierto, eso lo decide cada uno, que esa previsión implica que el día de mañana no te van a contratar para hacer una reducción de cuota alimentaria. Eso cada cual verá cómo asesora y cuáles son las reales posibilidades del caso, ¿no? Estas reducciones automáticas son más o menos sencillas en casos de porcentajes de personas que tienen salario. Entonces vos tenés un porcentaje determinado, vas reduciendo en función del porcentaje. Cuando no hay un salario, y a veces que esto se puede llegar a complicar. Siempre estamos haciendo generalizaciones, enormes generalizaciones, porque no estamos previendo darle situaciones donde tenés un chico con discapacidad, otro chico que no. Es decir, cada caso después en particular va a ir generando algunas complicaciones. Vos podrías prever también, tanto en un convenio como en la propuesta, que se continúe con la cuota alimentaria hasta los 25. O sea, vos podrías proponer tanta cantidad de cosas y si se acuerdan, es de acuerdo entre las partes, ¿sí? Los otros tips que dimos de alimentos, bueno, los dejo para que los vean en el video. Y llegamos a cuidado personal. Tener en cuenta que, nuevamente, el cuidado personal indistinto se está refiriendo a las decisiones, al compartido, perdón. El cuidado personal compartido se está refiriendo a la toma de las decisiones en común, ¿sí? Guarda con eso porque hay veces que se confunde el compartido con lo que es el alternado. El compartido se relaciona con que las tomas de decisión las tomamos en común. Después, indistinto, si vive la mayor cantidad de tiempo con uno, como sería lo tradicional, vive con la mamá y tiene un derecho de comunicación con el papá, el típico caso, ¿no? De lunes a viernes con la madre, fines de semana alternado con el padre, tantas combinaciones de eso que uno ha visto y que no son únicas para un caso, van cambiando en función de las edades de los chicos. Obviamente una cosa es cuando son chiquititos y otra cosa es a medida que van creciendo. Pero entonces, cuidado personal compartido, indistinto, es lo que tradicionalmente hemos visto en el derecho de familia, ¿no? Vive más que nada con uno de los padres y no tanto con el otro. Es lo que antes decíamos, visita al otro padre. Y en el caso del alternado, vive un tiempo más o menos parecido con cada uno. Una semana con el papá, una semana con la mamá, 6 meses con la mamá, 6 meses con el papá. Este tipo de estas situaciones ustedes las tienen que tener en cuenta porque repercute en la cuota alimentaria. O sea, si yo tengo un chico que vive una semana con cada uno y los dos progenitores tienen un nivel de ingresos más o menos similar y un nivel de gastos más o menos similar, no habría cuota alimentaria. Estamos hablando siempre de una cosa muy potencial y que sabemos que en los hechos es muy difícil que vos te encuentres con ese tipo de casos donde todo sea tan igualitario. Si es indistinto, es lo que tradicionalmente hemos sabido hacer en el fuero de familia. El unilateral es lo que antes conocíamos como la tenencia y como siempre lo hemos desarrollado, ¿no? El unilateral, las decisiones las toma quien tiene esta, entre comillas, tenencia, el que antes llamábamos tenencia, y el otro controla. O sea, el cuidado personal unilateral es igual a la tenencia que teníamos antes en el viejo Código Civil. ¿Está? Eso hay que tenerlo bien en cuenta y después formular la mejor propuesta que puedan llegar a formular, previendo lo previsible, pero no más de lo previsible. Cuando haces una cosa extremadamente puntillosa, muchas veces te terminás atando y terminas fracasando porque no tiene la elasticidad suficiente. Una clausulita por ahí dando vuelta de elasticidad, de tipo los progenitores se comprometen en los casos, a hacer las adecuaciones necesarias, como para, esa siempre viene bien porque es una válvula de escape. Después, cuando la gente quiere que las cosas fracasen, van a fracasar por más que vos hagas lo que vos quieras hacer. Le van a encontrar la vuelta para que el tema fracase en algún momento y van a empezar con este tema, como decíamos el otro día, quiero que el Día del Padre lo pase conmigo. Ese tipo de cosas generalmente muestran alguna fricción y te vas a encontrar con situaciones en el fuero de familia que para el que no está en el fuero de familia sorprende. Vos decís, ¿por qué usted tiene acá, cuando te vienen con el tema del archivo, ¿por qué usted tiene acá 8 cuerpos de expediente? Y porque vienen peleando desde que tenía 2 meses. ¿Me entendés? Ya el más grande tiene 28, pero siguen peleando. Entonces vos tenés todos los expedientes ahí y no los mandás al archivo porque no es lo mismo que cualquier otra situación.
Si necesitas todos esos antecedentes, ni que hablar en lo que es restricciones a la capacidad, etcétera, etcétera, donde vos necesitas tener esos expedientes. Bueno, ahora, a medida que se vaya digitalizando la cosa, esto va a pasar a ser una anécdota, pero hoy por hoy todavía lo tenemos. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, cuidado personal y debida comunicación, está claro, estamos hablando siempre del tema niños. Podríamos encontrarnos con este tipo de situaciones con adultos también, especialmente si hay restricciones a la capacidad o declaraciones de incapacidad. Bien, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. El trámite también lo vimos. Lo del sellado también. Lo del sellado también. Teníamos que ver entonces, para cerrarlo, y después ya dejo a los chicos que vienen a ver el tema recursos, liquidación de bienes en comunidades gananciales, liquidación de bienes en uniones convivenciales. Como meto acá con uniones convivenciales, bueno, vamos a hacer alguna aclaración, si no parece que lo estuviera pasando por encima al tema de uniones convivenciales. La verdad es que como tal, uniones convivenciales como tal, reitero, como tal, no formó parte del fuero de familia cuando lo llamábamos concubinato. Hoy coexisten, ¿eh? Todos sabemos que están las dos cosas, no es que las uniones convivenciales desplazaron a los concubinatos, desde ningún punto de vista. El concubinato sigue existiendo, las uniones convivenciales son tal cual, las dijo el Código Civil y Comercial, no tiene que haber, vos no podés estar casado o tener otra relación concubinaria al mismo tiempo, sin embargo en el concubinato sí lo podés hacer, tiene repercusiones del concubinato en el derecho laboral y en el derecho previsional, las dos cosas están. Pero como tal, siempre tramitó todo lo que tenía que ver con concubinato, uniones convivenciales, en el fuero civil y comercial. Las liquidaciones de bienes, los cuestionamientos vinculados con los bienes, siempre tramitó en el fuero civil y comercial. ¿Qué cosa tuvimos nosotros del concubinato, uniones convivenciales, en el fuero de familia en forma tradicional? Lo de los hijos, especialmente a partir de 1984, 85. Lo de los hijos siempre estuvo en el fuero de familia y eso sigue estando en el fuero de familia. O sea que para nosotros, uniones convivenciales no modifica en gran medida lo que veníamos haciendo en el fuero de familia. Y reiteramos acá todo lo que vimos recién, hasta recién para divorcio, lo podemos ver en uniones convivenciales. ¿Dónde está la gran diferencia? En qué hacemos con los bienes de las uniones convivenciales. ¿Dónde liquidamos los bienes de las uniones convivenciales? ¿En el fuero de familia o en el fuero civil y comercial? Ahora le voy a dejar a Fania la mención de un caso que se dio acá en Rosario, una cuestión de competencia que se suscita entre Familia 4 y Civil 7, y que es resuelta por la Cámara del modo que va a explicar Fania y después, si quieren, los discutimos. Bueno, se interpone ante el juzgado de primera instancia de distrito en lo civil y comercial número 7 una acción por simulación, bueno, en realidad primero no era por simulación, era por disolución de sociedad de hecho. Y iniciaban medidas preparatorias para una posterior simulación, cobro de pesos y demás. El juez dispone que él no era competente por los principios que establece el Código en procesos de familia, por el 706 y el 718, diciendo que este tema tenía que ser juzgado por jueces especializados en la materia, que no se podía dividir la causa, que todo lo atinente a cuestiones personales lo resuelva familia y lo atinente a los bienes lo resuelva él, porque se fragmentaría. Entonces se declara incompetente y lo remite a la mesa de entradas única de los colegiados de familia. Y sale desinsaculado el colegiado 4. Colegiado 4 rechaza esa remisión, haciendo alusión que era una acción de neto contenido patrimonial, que por el artículo 68 de la ley orgánica no era su competencia material, y lo remitió otra vez al juez de Civil 7, sí. Vuelve a mantener su declaración de incompetencia, el doctor Quiroga, y se eleva a la Cámara. El conflicto negativo de competencia fue resuelto a favor de Distrito 7 y se reenvían las actuaciones a Colegiado 4 porque se dice que, si bien la competencia material, como lo estipula la ley orgánica, no es de los juzgados de familia, el Código Civil y Comercial establece reglas procesales en derecho de familia y toma las uniones convivenciales como relaciones de familia. Ya no era lo mismo de antes.
Entonces, ¿qué necesitaba? Esa relación de familia y ese instituto que se adopta ahora, ser considerado por los jueces de familia porque tenían una mirada especial, sí, y debía contar con apoyo multidisciplinario. Y que si bien el Código Fondal no estipulaba, porque si bien, o sea, todos sabemos que a falta de pacto todo sigue en el patrimonio de cada uno de los convivientes, los jueces debían determinar qué pasaba con estos bienes. Así se resuelve y no sé qué quiere agregar. Sí. No, dos cosas. Los abogados, si alguien está mirando que no es abogado esta charla, y la verdad que agradezco, vos a la cantidad de gente que está viendo las jornadas que no son de Rosario, o sea que son de distintos lugares del país, que usemos la palabra desinsaculado. Si vos le decís a alguien, desinsacularon la bolilla, te mira con una cara como diciendo, ¿qué le habrán hecho? Digamos, no sé, desinsaculado y Código Fondal es divino. Es genial. Lo saqué del fallo. Código Fondal, bueno, eso es de ese Quiroga, el que puso código. No, la sala. La sala, bueno. Hágase cargo, igual no El la Código Fondal. ¿Hay alguna palabra a mí en general? Por ejemplo, el derecho consumeril. Consumeril parece que fuera una cosa que está raspando algo, qué sé yo. No, usamos palabras raras. Vamos a ponernos de acuerdo, no es que usamos latín, usamos el español como se nos canta, hacemos cosas muy extrañas. Yo sé que los jueces de familia, si hay alguno que me está mirando, me va a querer tirar con algo. Pero a mí me da la sensación que el Código Civil y Comercial, cuando introduce uniones convivenciales, lo hace no solo porque estaba bueno normar algunas cosas, quizás hayan normado más de lo que uno quisiera o menos, depende de la posición que cada uno quiera tener en esta situación. Pero evidentemente lo ha hecho pensando en familia, ¿sí? Lo ha hecho pensando en que las uniones convivenciales reflejan relaciones familiares. A mí creo, desde el punto de vista personal, que con un criterio muy jurídico, si huele a familia, es familia. ¿Sí? Si lo que estamos teniendo acá tiene un aroma a que esto es familia, va a familia y no va a civil y comercial. Ahora bien. Yo salgo de acá con casco. Sí, vos cuando llegue Ricardo te va a amar. Pero bueno, son posiciones, digamos, ¿no? Yo hago esta distinción. Si yo voy a cuestionar la naturaleza jurídica del bien, por ejemplo, hay un inmueble que está a nombre de la esposa, la conviviente. El conviviente, una vez que se produce la separación, dice, no, pero los dos contribuimos en común para hacer eso, nada más que quedó a nombre de ella porque vaya a saber qué cosa. Entonces yo voy a cuestionar eso, está a nombre de ella y él quiere que esté a nombre de los dos, o participar de esa situación. Si estamos cuestionando eso, el argumento está centrado y reposa en cuestiones de familia. A mi entender, colocar eso a consideración de un juez civil y comercial no responde al espíritu que el Código tuvo a la hora de establecer uniones convivenciales. Ahora, si lo que nos vamos a discutir es, tenemos un inmueble, lo compramos por mitades, tenemos mitades indivisas cada uno, y yo lo que quiero hacer es terminar con ese condominio, yo quiero dividir el condominio, no estoy discutiendo nada relacionado con la familia, no hay nada que esté en juego ahí con la familia. Entonces yo creo que esa situación, porque por otra parte, si no dijeran que son o que han sido convivientes, entraría en civil y comercial sin ningún tipo de duda. Lo que estoy proponiendo no es técnico, ni siquiera lo estoy proponiendo, no es técnico, es tan solo criterios, así criterios muy generales, porque en realidad no está establecido en ningún lado cómo tiene que funcionar esto. Para mí el fallo de la sala está bien, o sea, creo que resolvió como debería haberse resuelto, es decir, bueno, cuál es la competencia de uno o de otro, y en general vamos a terminar con este tipo de situaciones en familia. ¿Por qué? No son muchos los casos, ¿no? O sea, lo que ha entrado son pocos. Y que antes tampoco, en la época del Código Civil, no es que había decenas y decenas de este tipo de situaciones tramitando en los tribunales. La gente, creo que en general, el tipo que está en uniones convivenciales, tiene quizá una perspectiva distinta de cómo encarar los conflictos y trata de solucionar sus conflictos desde otro lugar. También es cierto, y a ustedes como abogados litigantes les debe constar, que muchas veces las personas que están en uniones convivenciales va todo muy bien hasta que se produce la ruptura de ese vínculo. Y ahí empiezan a pedirse derechos que están vinculados al matrimonio. Bueno, pero
Pero si vos optaste por la unión convivencial, no optaste por el matrimonio. Hay algunas situaciones del matrimonio que vos las vas a tener resueltas y en uniones convivenciales no las vas a tener resueltas. De igual modo, como quedó el Código Civil y Comercial, y esto es una broma que hizo Ricardo Duto al principio, él decía, si quiere ser libre, cásese, decía Ricardo, porque es cierto, en uniones convivenciales te quedaron mayor cantidad de obligaciones que en la relación matrimonial, entre ellas la convivencia. En una unión convivencial vos estás obligado a convivir, si está dentro del concepto, estás obligado a convivir. Y en el matrimonio eso es relativo, digamos, ¿no? Si yo puedo estar casado con una persona y no convivir en común y sin embargo continuamos casados. Si yo estoy en una unión convivencial y no convivo, no estoy en una unión convivencial. Cosa que ha dejado fuera a muchísima gente, especialmente de la edad mía y para arriba, que a lo largo de su vida, que ellos se ponen en relación con otra persona de la misma edad, que ya tienen sus hijos criados, y conviven en una convivencia extraña, porque cada cual conserva su domicilio y nadie puede dudar que se trata de convivientes, ¿sí? O sea, ese tema ha quedado un poco ahí como relegado, como fuera de la mirada. No conviven en un mismo lugar, entonces no son unión convivencial. No sé, tengo mis serias dudas de que eso se pueda marcar así. Bien. En lo que es liquidación del régimen de gananciales y también en esto de las uniones convivenciales, hay ciertos ABC a tener en cuenta, ¿no? Si lo voy a hacer como propuesta reguladora, voy a tener que tener también la prueba fundante de aquello que estoy proponiendo, ¿no? De probar de que el bien existe, así, por ejemplo, escritura pública, informes de dominio, informes de cautelares, inhibiciones, todo ese bagaje de cosas que sabemos que se hace a la hora de establecer una liquidación. Y después, si voy a pensar en la posibilidad de un conflicto, bueno, y voy a cuestionar la calificación de un bien, voy a tener que tener en cuenta también a la hora de probar con qué cuento para esto. Y antes de venir, en uno de los grupos de alumnos de acá del posgrado, se planteaba la situación de una familia, un matrimonio, que había construido en la planta alta de la casa de la suegra. Sí, de la suegra de uno de los dos, digamos, la mamá del otro. Bueno, es evidente que eso no tiene nada que ver en esa instancia con una liquidación de gananciales, porque eso que está ahí arriba no es ni ganancial, ni propio, ni de nada, es de la suegra. O sea, vos construiste arriba de la casa de tu suegra, le vas a tener que hacer una reclamación a tu suegra por ese mayor valor que ha tenido ese bien. Y en todo caso, después discutir entre los dos... Y que no se muere la suegra. Bueno, pues vos tenés que hablar acá, si no me hablas a mí y no... Bueno, se entiende, o sea, y después en todo caso discutir con si se logra una sentencia favorable, cómo se reparte ese producido, que va a ser por mitades, entre los dos, si es que quieren discutir eso, porque a lo mejor uno dice, no, yo contribuí con más, bueno, no sé, puede haber un montón de cosas. Una de las chicas del grupo le decía, sí, vos tenés derecho, y tenés derecho, y tenés derecho, sí, genial. Derechos tenemos todos. Primero tenés que tomar la decisión de ir contra tu suegra. Y a lo mejor vos no tenés la mala relación que tenés con tu marido, con tu suegra. A lo mejor no es esa la relación. Pasa por otro lado. A lo mejor hay una buena relación. Hay que tomar la decisión de ir contra un familiar para hacer un juicio. Después tenés que tener prueba suficiente que eso que se construyó arriba lo construiste con bienes gananciales. Tenés que tener la prueba. Después tenés que ganar el juicio. Un juicio no... A ver, esto está bien claro. Mira, cuando vienen, yo soy un tipo que llama muchas audiencias en cámara, muchas, no en todos los casos, pero en muchos casos sí. Y uso una frase de Peirano, que no sé si Jorge la habrá dicho o no la habrá dicho, Jorge, mil disculpas si no la dijo, pero bueno, Peirano decía, el fallo de primera instancia es un fallo emborrador, así como para decir, acá no hay nadie que tenga todavía todo ganado. Si vos todavía no tenés todo ganado con un fallo a favor de primera instancia, imagínate a la hora de demandar. Vos tenés que pensar la posibilidad que esto no tenga andamiaje en el curso del proceso. En el curso del proceso vos podés tener toda la razón del mundo y después pasan un montón de alternativas en el proceso que te lleva a fracasar. En algunos casos por haber propuesto mal la demanda. Como dijimos los otros días, hay procesos que están perdidos desde el momento en que la demanda se ingresó al tribunal. Ingresó la demanda y lo perdió. Sí, habíamos hablado de algún caso de derechos reales, por ejemplo. Metiste la demanda y perdiste por la forma en que estipulaste la demanda. O sea, nunca pensemos como abogados que uno tiene un caso ganado de entrada, desde ningún punto de vista. Después lo tenés que ganar contra la suegra, le ganaste a la suegra y después le tenés que cobrar. ¿Sí?
porque vos tenés la sentencia y después quisiera ver si realmente vas a ir a rematar los bienes de la abuela, de tus hijos. No lo sé. O sea, hay casos y casos, ¿sí? Hay situaciones y situaciones. Entonces, agarrar la mayor cantidad de prueba posible, no toda, ofrecerla quizás al hacer la propuesta reguladora, porque hay una cosa que como abogado litigante uno también tiene que pensar, ¿no? Que puede haber conflicto. Vos no podés pensar que vas a litigar para llegar a un acuerdo, qué sé yo. Hay que pensar más que nada que la posibilidad del conflicto existe. Creo que con eso, en materia de bienes, porque el otro día ya hablamos sobre las tasaciones, sobre el inventario. Me queda, y con esto quiero ir cerrando esto, así ya le doy paso a Nicolás. Compensación económica. Por más que haya mucho ya a esta altura, después de 7 años de vigencia casi del Código Civil y Comercial, hay mucho trabajado sobre esto y hay mucho fallo sobre compensación económica, sigue siendo una institución novedosa, sigue siendo una institución que está en construcción. A mí me parece que hay un par de puntos que uno no puede olvidar en compensación económica. A la hora de pensarlo mentalmente, el uso de las fotografías, de decir, esta es la fotografía familiar al momento en que se casaron, al momento en que empezó la unión convivencial, así se encontraba, como si fuera una radiografía, así se encontraba la familia en este momento, y la otra radiografía o fotografía en el momento en que se produce la disolución de la unión convivencial o el divorcio, la nulidad o lo que corresponda del matrimonio. Tomar esas dos fotografías en la mente, en los papeles, digamos, ¿no? Te va a llevar a decir, bueno, ¿cuál es la situación que yo me encuentro acá? Si se trata de una mujer que te viene a ver, nunca olvidar el tema de perspectiva de género. Si vos lo tenés que analizar con perspectiva de género en una institución como la compensación económica que está pensada y diseñada desde la perspectiva de género. Entonces vos no podés olvidar perspectiva de género a la hora de analizar compensación económica. Porque vas a tener dos dificultades grandes. Primero, en encontrar el fundamento del porqué. Y que no sea alimentos, ni tampoco sea una indemnización por daño y perjuicio. Es complicado el tema, ¿eh? Encontrarle la vuelta no es sencillito, porque no es ninguna de las dos cosas, pero a su vez es las dos cosas. Tienes elementos dando vueltas allí de las dos cosas, para poder fundar el por qué esta persona merece una compensación económica. Y el otro está en la cuantificación, porque en la cuantificación se juegan muchas cosas, no solamente los sellados que tenga que pagar después, sino que se juegan también los honorarios. Los honorarios que vas a tener que pagar si perdés el juicio de compensación económica, ¿sí? O sea, son muchos elementos a tener en cuenta. Guarda, no estoy diciendo que no lo demanden, al contrario. Demandar, si corresponde, lo tienen que demandar, pero prever esa totalidad. Yo recuerdo los primeros casos de compensación económica que vinieron al tribunal. En algunos casos, estamos hablando de antes de la reforma del Código de Procedimiento en materia de declaratoria de pobreza, etcétera, etcétera, fracasaban porque no podían pagar los sellados. Sí, de Garrobe te decía, yo quiero, dale, como si fuera ahora, una indemnización de 25 millones de pesos. Sí, pagás sellado, porque no está exenta de sellado, no es alimento, ni no, tienen que pagar el sellado, entonces fracasaban por no poder pagar el sellado. Hoy por hoy discutiríamos, como se discute también en liquidación de bienes, si es que no tenés que pagar el sellado, si vos estás haciendo una liquidación de bienes, etcétera, 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 pero bueno, le podrías encontrar una salida. Pero si llegás a perder esa compensación económica, te van a regular honorarios sobre lo que pediste, y vos pediste 25 millones de pesos. Yo me acuerdo, la situación más dura que me tocó vivir como juez fue una cuota alimentaria que solicitaba el equivalente a $5.000. Y era algo así. Además no doy los números precisos por si hay alguien que llevó ese caso. Y llegó, y arregló por el equivalente de $150. Pidió 5.000, arregló por 150. En una situación de civil y comercial, eso es una ultrapetición de acá a la China. En familia, bueno, podemos discutir alguna cosa, pero no se nos puede escapar eso. ¿Sí? No se nos puede escapar de... No es que vos vas a ir a familia a pedir lo que vos quieras y después no va a pasar absolutamente nada. Después no, después van a pasar cosas y se lo va a tener que explicar vos al cliente por qué tiene que pagar semejante suma de honorarios. ¿Sí? Las cosas con los pies en la tierra me parece que es la mejor pauta que podemos hacer. Guarda con los plazos de caducidad. Los plazos de caducidad en compensación económica son diabólicos, porque en materia de matrimonio te dice 6 meses a partir de la sentencia de divorcio, y en uniones convivenciales a partir de la ruptura.
De la sentencia de divorcio, algunos se enteran al toque y otros se enteran meses después, porque si el abogado no se lo notifica a la parte, quizás no se enteró. Y cuando se enteró se le pasaron los 6 meses. O sea, ahí hay algo para analizar. Hay mucho trabajado con esto. Hay un articulito de Marco Pedraza que después se lo vamos a pasar, que está muy bueno sobre esto. Y en uniones convivenciales también, porque esa ruptura de la unión convivencial, si bien es más cierta que la del divorcio, o sea, en la unión convivencial el día que se rompió, se terminó, más o menos, no todo el mundo se separa y le dice, me voy a las 4 de la tarde del 14 de agosto. No, no es así. Hay veces que las rupturas se van produciendo y vos no sabés muy bien cuándo se produjo la ruptura. Igual que pensar de que todo el mundo le va a mandar una carta documento al otro diciendo en el día de hoy doy por finalizada la unión convivencial. Es una cosa de no conocer por ahí la calle o lo cotidiano. La del divorcio es más compleja porque en general notificarte de la sentencia de divorcio no es un acto directo. Vos estás mediado por el abogado o por la abogada. Es el abogado el que se va a enterar primero que hubo una sentencia de divorcio. En esto hay mucho trabajado. Creo que también en esto atraviesa no solo perspectiva de género y violencia en general, porque en situaciones de violencia se han tomado algunos parámetros y decir, bueno, a ver, genial, esta persona no estaba en condiciones siquiera de pensar en una posible reclamación de compensación económica y se ha flexibilizado en alguna medida este tema de los plazos. Y también hay una discusión sobre si la mediación prejudicial obligatoria interrumpe o no interrumpe la caducidad. A mí estas cosas siempre me suenan a chino básico, ¿no? Estos enredos en que nos autometemos dentro del derecho, haciendo diferenciaciones de cosas que cuando vos se lo tratás de explicar a una persona que no esté en la materia, el otro te mira con cara como diciendo, ¿de qué me está hablando? Pero no es que se trata de, vos podrías decirme, bueno, sí, genial, para un médico también es muy difícil explicar determinadas enfermedades. Sí, pero es lo que él tiene como cosa objetiva, ¿no? Está la enfermedad, él tiene que explicar esa situación. Nosotros tenemos que explicar aquello que inventamos, ¿no? Somos nosotros mismos los que hemos creado la diferencia entre caducidad y prescripción. Y somos nosotros mismos los que hemos dicho mediación prejudicial obligatoria y no hemos puesto nada respecto de la prescripción en una norma provincial, mientras que en una norma nacional sí está previsto. Entonces lo que yo me baso son cuestiones de sentido común. Si vos a la gente le está diciendo que tiene que hacer una mediación prejudicial obligatoria, evidentemente manifestó su voluntad de hacer una pretensión de compensación económica. Entonces, ¿cómo después le va a venir a decir, no, mire, en realidad usted hizo la mediación prejudicial, pero no inició la demanda? Y la persona te va a decir, pero si usted me está diciendo que no podía iniciar la demanda porque tenía que hacer antes la mediación prejudicial. ¿Se entiende esto? Hay cosas que son inexplicables para la gente común. Si nosotros nos quedamos con que es entendible para nosotros, nuevamente lo mismo. Es el regodeo de la intelectualidad jurídica. ¿No entendés? Estamos nosotros regodeándonos a decir, mirá, ¿qué diferenciaciones hago? ¿Qué chiquitito es lo que estoy buscando? ¿Dónde está esta cosa finita? Entonces, discúlpeme señora, hay una diferencia entre caducidad y prescripción y por ende usted ha perdido todo su derecho. Hay una cosa que los abogados litigantes tienen que hacer y que nosotros muchas veces estamos exentos de hacerlo. Cuando yo doy clases de práctica profesional y una parte es cómo se hace una sentencia. Y en realidad uno tiene que, lo dijimos el otro día, diferenciar decisión de resolución. Uno tiene que tomar la decisión y después hace la resolución. Son 2 etapas, quizás cercanitas, pero son 2 etapas. Y hay ciertos test que te tienen que llevar a pensar si vos tomaste bien o no tomaste una decisión. Uno de esos test es mirar a los ojos a la persona sobre la cual vos decidiste. Entonces, hay un caso que yo doy, que es un caso real, que me pasó. Es una mujer va al juzgado, no va la mujer, va el abogado de la mujer, y dice, ha muerto mi madre. Y la están velando en el domicilio de mi hermano. Mi hermano no me deja entrar. ¿Sí? Yo quiero ver a mi madre muerta 10 minutos. La resolución de eso, es más, acá, si yo no veo mal, hay gente, están las hermanitas Chipolitakis. Y ahí en el medio te veo Gonza y no, ahí están todos. No son ellos, pero hay gente que, por ejemplo, ha resuelto declararse incompetente. Entonces, la oferta que yo le hago, el test de eso es, salí y decirle a la señora que
nunca más va a poder ver a su madre porque vos sos incompetente. Hay un juego de palabras, pero bueno. Anda y decile. Y si vos lo podés sostener, decir, esto es lo correcto, está bien lo que decidiste, pero si no lo podés sostener, volvé a pensar, repensá, y si vos decís esto es lo correcto, por más que yo no lo pueda sostener, andá y sostenelo con la mirada en los ojos. Es como cuando vos le tenés que decir a un pibito, vos querías vivir con mamá, pero yo voy a decidir que te tenés que quedar viviendo con papá. ¿Sí? Andá y decíselo a los ojos. Y si estás convencido de que es la decisión correcta, te vas a tener que, y te lo vas a bancar, y te lo vas a bancar bien, ¿sí? Que el chico llore, patalee, y diga, bueno, pero esta es la decisión que yo tengo que tomar. Como te pasa en tu casa también, ¿no? O sea, hay veces que tomás decisiones que no gustan a tus propios hijos. No digo que sea lo mismo, no estoy comparando una cosa con otra, pero es un buen ejercicio. Los abogados que pierden juicios se lo tienen que decir a los ojos de su cliente, porque el cliente va a ir a tu estudio y te lo va a reclamar, ¿sí? ¿Se entiende hacia dónde apuntamos con esta diferenciación? Entonces, la mediación prejudicial obligatoria, a mi entender, produce la interrupción de esa caducidad. Yo no tengo ninguna duda de eso. Si la semana que viene me toca un fallo y fallo distinto, disculpen. Pero bueno, no tengo ninguna duda respecto de eso. ¿Tenemos algo más? No, la cuestión es que no se fíen e interpongan la acción, porque si la piden a la mediación, no interponen la acción y después alguien... Yo sé lo que haría para evitarme problemas. Meto la acción y que me digan, vaya mediación prejudicial obligatoria. No tengo ninguna duda de eso, ¿sí? Para evitarnos problemas. Pero... lo lindo de ser juez, entre otras cosas, es que uno ve en un mes lo que quizás en un estudio jurídico vos ves en 10 años. Y hay ciertas cosas que no las vas a ver jamás en un estudio jurídico. En un estudio jurídico es muy raro que vos tengas casos de violencia familiar tramitados como tales. No digo que los casos no estén atravesados por violencia, pero en general las medidas cautelares, urgentes, autosatisfactivas, la gente va directamente al tribunal sin patrocinio. Eso creo que han sido avances importantes, ¿no? Antes se pedía patrocinio, ahora prácticamente no. Sí. Pero claro. Si no tenés un familiar, como es mi caso, es muy difícil aprender un montón de cosas. Entonces, una de las capacitaciones justamente para conocer todo esto. Claro. Si en un juzgado vos podés tener la posibilidad de aprender un montón de cosas, en el ejercicio de la profesión, recién iniciando es casi imposible de conocerlo. Pero por supuesto. No sé bien el comentario hacia dónde apuntaba, pero lo que yo digo de la cantidad de casos, te hablo desde otro lugar, o sea, de ver situaciones que quizás nunca las vayas a replicar en el estudio jurídico. Hasta te diría bueno, habría que hablar de cómo se va vestido al tribunal. ¿Sí? Cómo se va vestido al tribunal, pensando no en vos y en tu concepción de cómo uno tiene que estar vestido, ¿sí? Sino en función del cliente que tenés al lado. En algunas situaciones, especialmente cuando había juicio oral y había las partes y los 3 jueces, la gente se fija en eso, por más que uno piense que es una cuestión de prejuicio y de lo que vos quieras. Uno no puede perder en perspectiva esto. Es como si, yo a veces lo pienso, y no me quiero meter en un lío, muchas veces en personas que hablan totalmente en lenguaje inclusivo, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, yo tengo 55 años, realmente es una cosa que si se me impusiera, me costaría pensarlo porque tengo que estar permanentemente racionalizando esa situación. Pero también, o más que nada que el que habla, el que escribe, uno también tiene que pensar que hay una enorme mayoría de personas que no hace eso y que no lo habla así, que no lo escribe así. Entonces también a veces uno tiene que ponerse desde el lugar de cómo lo está viendo el otro, ¿no? Cómo lo está viendo esa otra persona. Desde eso hasta, qué sé yo, decretos que uno piensa que son tan sencillos, por ejemplo, vista al defensor general. Hoy por hoy las cosas han cambiado un poco con el tema informático, pero ¿qué significaba vista al defensor general? Que vos tenías que retirar el expediente del juzgado y llevárselo al defensor general. Eso es vista al defensor general. En algunos casos, como vos lo decís, lo que tiene que saber el que está de este lado, que no todo el mundo sabe, porque vos no llegaste al tribunal sabiendo. Los que venimos de afuera, que siempre vamos a venir de afuera, siempre, por más que haga 35 años que estés, siempre vas a venir de afuera. Cuando vos aterrizás en el tribunal, no sabés ni a quién pedirle una goma de borrar. ¿Se entiende? Entonces, uno no puede ser tan soberbio desde este lugar de decir, como se nos decía a nosotros,
Córdoba 2020, vaya a preguntar esto a Córdoba 2020. Eso no es así. Lo que tenés que hacer es decirle, si la persona no sabe, sacar el expediente, andá hasta la Defensoría e ingresalo. ¿Sí? Para eso creo que están estas capacitaciones y por eso son gratuitas y son masivas. Y Va, si la no primera, pregunten, al menos yo no tengo problema. pero seguro. Y si hay algún problema que alguien te